Buenas tardes. Les damos la bienvenida al conversatorio que es el Frente Antielectoral, que constará de 5 segmentos. Primero, José Torres dará un breve recuento histórico del Frente. Segundo, Jesús Morales explicará el porqué del Frente. Tercero, Luis Rogelio Torres discutirá la actualidad del Frente. Cuarto, todos los panelistas presentarán la campaña del Frente de cara a las próximas elecciones. Quinto y último, tendremos un segmento de preguntas y respuestas para extender el conversatorio al público. Cada panelista tendrá unos 15 minutos de exposición para dar suficiente tiempo al público a que plantee sus preguntas. Comenzamos con el recuento histórico del Frente Antielectoral, a cargo del compañero José Torres, que tiene una vasta experiencia como miembro de otros frentes antielectorales que se han organizado y dirige el comité de actos del natalicio del comandante Juan Antonio Correa. Muy buenas tardes a todos y todas. A nombre del Frente Antielectoral les quiero dar la más cordial bienvenida a este conversatorio en el día de hoy. Placer, ¿verdad?, estar aquí con ustedes para hablar de un tema tan importante en la lucha de nuestro pueblo y nuestra liberación como nación. El Frente Antielectoral, si vamos a la historia, no es nada nuevo en Puerto Rico, porque han habido en el pasado distintos frentes en contra de las elecciones. Por ejemplo, me refiero al FRAE, que fue una organización, Frente Revolucionario Antielectoral. Estuvo la Liga Socialista, el Partido Nacionalista, distintos sectores de esa época, los 70, organizaron para denunciar lo que históricamente han sido las elecciones en Puerto Rico, que no son otra cosa que una farsa. Si nosotros vamos a la historia, tenemos que tener bien claro cómo se ha desarrollado la lucha de liberación de nuestro pueblo. Y desde el siglo XIX en Puerto Rico han existido dos tendencias de lucha: la lucha reformista y la lucha revolucionaria. Y es bien importante destacar que la lucha revolucionaria, todos los grandes dirigentes que han estado al frente de esa lucha, como Betances, como Albizu, como Correguer, como Filiberto, como Lolita Lebrón, como Carmín Pérez, como doña Isabel Rosado, todas estas personas fueron antielectorales. Fueron antielectorales por entender que las elecciones en Puerto Rico fueron traídas por el imperialismo norteamericano con el único objetivo de dividir nuestro pueblo, dividirlo, confundirlo, pero aparte de eso, mantener el status quo, mantener el coloniaje. Y por eso nosotros entendemos que nuestra lucha revolucionaria seguirá hacia adelante si nosotros aprendemos de nuestra historia y de nuestros grandes maestros que nos enseñaron y pusieron en práctica que la lucha, como ha crecido históricamente, han sido por la lucha revolucionaria, que las elecciones no representan nada para descolonizar a Puerto Rico. Yo pertenecí en el 1986, después de la muerte de Juan Antonio Correa, que yo era miembro de la Liga Socialista, se creó en Puerto Rico otro frente antielectoral. Ese frente antielectoral es un frente bastante vigoroso, fuerte, grande, y desarrollamos un trabajo intenso en Puerto Rico, denunciando la cuestión electoral. En Puerto Rico tenemos que estar bien claro, y esto nosotros lo hemos discutido en muchos foros, y una de las preguntas que yo hago es a las personas que participan en elecciones, es que me digan por lo menos una razón
en que en la historia de Puerto Rico las elecciones hayan adelantado la lucha de liberación, la lucha contra la explotación. Y nunca nadie me ha podido contestar ni una razón por la que haya las elecciones adelantado la lucha de liberación. Los frentes antielectorales en Puerto Rico, desgraciadamente, después que pasan las elecciones, se segmentan, se destruyen y no se le da una continuación, que es la importancia, ¿verdad? Si no hay si no se sigue el trabajo, si no se es consecuente, pues el trabajo que se hizo se desperdicia, se pierde. Actualmente este frente antielectoral, que fue creado para las elecciones pasadas, que recuerdo que tuvo el Partido Nacionalista, la compañera Rosa, que está aquí con nosotros, que hicimos la primera reunión en Arecibo, en la residencia de los grandes luchadores y revolucionarios, familia Díaz. Empezamos un trabajo en contra de las elecciones y tuvimos una participación muy destacada. Muchas personas entendían que después de las elecciones el frente antielectoral iba a desaparecer. Este frente antielectoral hemos tenido la dicha, ¿verdad?, de seguir ese trabajo. Después de las elecciones nos hemos mantenido llevando ese mensaje por entender la importancia que reviste para la lucha de liberación la no participación electoral. Las elecciones en Puerto Rico no son otra cosa que un entretenimiento. Las elecciones en Puerto Rico nosotros las hemos llamado la esclavitud del voto, de cómo cada 4 años ir a unas elecciones, participar en ellas, ¿qué resuelve? En primer lugar, las elecciones en Puerto Rico fueron traídas por el imperialismo norteamericano. En segundo lugar, las elecciones lo que hacen es fortalecer el coloniaje, porque usted en unas elecciones vota como ciudadano americano. Es uno de los requisitos que tienen para usted votar en la colonia, que tiene que ser ciudadano americano. Usted se niega como puertorriqueño participando en unas elecciones. Las elecciones nos han llevado a un callejón sin salida, porque las elecciones, cada 4 años hemos visto cómo se ha perdido una cultura de lucha de calle, una cultura de lucha de no colaboración, una cultura de no participación en elecciones, una cultura de defender el sagrado derecho que tienen todos los pueblos colonizados de utilizar todos los métodos de lucha revolucionarios que estén a su alcance para liberarse. Todo eso se ha ido perdiendo y cada día el coloniaje es peor. Nosotros entendemos que en el pasado las elecciones no resolvían nada, pero en el presente resuelven menos, porque en Puerto Rico las elecciones lo que se nombra es un administrador del coloniaje, llevando a cabo todos los dictámenes que el imperialismo le impone. Pero en los últimos años ha sido peor la situación, porque el Congreso de los Estados Unidos ha impuesto una junta dictatorial en Puerto Rico, que todas las decisiones fundamentales que surgen en la colonia, quienes las toma es esa junta. O sea, que participar en las elecciones para nosotros actualmente es peor que participar en el pasado, porque aquí no se menciona, no se postula
ni el administrador colonial, es un subadministrador. Por eso nosotros entendemos que el FAE en el pasado desarrolló un trabajo bien importante. Y yo quisiera leerle algo después que se constituyó el FAE del 1986, porque después de ese FAE fue tan vigoroso el trabajo que se hizo una organización que se llamó el MAS, el Movimiento al Socialismo. Y es importante, una de las declaraciones, en la declaración, algo que se sustentó allí, dice: luego de 2 años de intensa actividad, el Frente Antielectoral FAE presenta la siguiente declaración política. En esta se resumen brevemente nuestras posiciones y los lineamientos fundamentales que guían nuestro trabajo político. Confiamos que la publicación de esta declaración política cumplirá un doble propósito. Por un lado, ayudará a comprender la naturaleza y objetivos de nuestra organización. Por otro lado, y más importante aún, entendemos que aportará a la discusión sobre las formas y métodos de lucha necesarios para alcanzar nuestros objetivos estratégicos: la conquista de la independencia nacional y la construcción del socialismo en Puerto Rico. Trasfondo: dice, Puerto Rico de hoy se caracteriza por la existencia de una crisis permanente de las estructuras coloniales. Esta crisis de profundas raíces económicas y políticas se refleja en todos los ámbitos de la realidad que sufre nuestro pueblo: desempleo, drogadicción, alcoholismo, deserción escolar, criminalidad rampante, suicidio, racismo, problemas de salud y de vivienda, con los efectos consecuentes a niveles epidémicos de las enfermedades mentales y otras igualmente graves como el SIDA. Esto fue escrito para el 1988. Miren la situación que vivía Puerto Rico en ese momento. ¿Cuál es la que vivimos hoy día? ¿Cómo eso ha sido cada día afectándonos más? ¿Qué han resuelto las elecciones? ¿Qué han resuelto personas que van allí al Capitolio a ganarse un sueldo y hacer un par de denuncias, someter un proyecto de ley cuando se sabe que nunca lo van a aprobar, porque ningún proyecto de ley que sea a favor de la clase trabajadora va a ser aprobado allí? Dice, ante la agudización de esta crisis social, del incremento consecuente de la resistencia de nuestro pueblo y de la necesidad de reestructurar sus bases de poder en nuestra patria, y ante el aumento del déficit presupuestario del gobierno de los Estados Unidos, el imperialismo ha estado barajeando diferentes alternativas durante los últimos 15 años. Esta parte es importante, dice, durante más de 10 años se ha planteado la posibilidad de que los Estados Unidos promueva unos cambios políticos en Puerto Rico que desemboquen en el establecimiento del Estado Libre Asociado culminado o una república asociada. No tenemos duda que algún cambio político se avecina y que para el mismo el gobierno de los Estados Unidos ha proyectado la celebración de un referéndum y la discusión de unos posibles cambios en las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico. Tampoco tenemos duda que cualquier cambio político promovido por los Estados Unidos, no importa el nombre que se le ponga, estará dirigido a mantener su control político, económico y militar sobre nuestra patria. Ahí yo entiendo que se equivocó el FAE. Que eso que se estaba diciendo, que iba a haber unos cambios, que yo lo escuché de distintos sectores reformistas. El coloniaje en Puerto Rico actualmente es más grande que nunca, ¿sabes? Es peor que nunca. Lo único que estábamos claros que cualquier cambio que se dé auspiciado por Estados Unidos, sabemos que va a ser un cambio cosmético, porque va a ser controlado por los Estados Unidos. Y en eso nosotros debemos entender que mira la crisis que está llevando el pueblo de Puerto Rico. Todavía aquí en Puerto Rico hay sectores del independentismo y algo importante lo que hay que ver
en los 80 y pico, aquí en Puerto Rico, habían como 4 organizaciones clandestinas metiendo fuego. Aquí en Puerto Rico habían distintos militantes negándose a colaborar con un gran jurado. Y no hubo ninguno de esos cambios. Imagínense en estos momentos que vivimos, que no existen grupos clandestinos, que no existe una izquierda bien organizada revolucionaria. ¿Sabe? El coloniaje en Puerto Rico, en este momento, yo creo que es el peor de la historia. Es el peor de la historia. Y todavía se sigue aquí creando las ilusiones de que las elecciones se puede hacer un cambio. Que el problema fundamental en Puerto Rico es la corrupción y el bipartidismo. Nosotros tenemos más que elementos para poder refutar toda esa mentira, porque eso es mentira, ¿sabes? Nosotros sabemos que la colonia, mire, no tiene ninguna posibilidad de rehabilitarse. Al contrario, cada día es peor. ¿Sabe? El que gane aquí unas elecciones, lo que va es a recibir órdenes del imperialismo norteamericano. Y yo creo que se falta al respeto del pueblo puertorriqueño, los sectores independentistas que están promoviendo aquí, que hacer una alianza con bufones y oportunistas, que lo que han hecho históricamente es vivir de la lucha. Nosotros tenemos una responsabilidad histórica bien grande, que es no solamente denunciar las elecciones, sino que el pueblo entienda, que jamás Puerto Rico tendrá ninguna independencia absoluta, como la llamaba Betance, mediante elecciones. Se me acabó el tiempo. Después la discusión próxima, pues abordaremos otro tema y preguntas. Gracias. Seguimos con el tema de el porqué del FAE, a cargo del compañero Jesús Morales, militante y abogado de muchas luchas ambientales en Puerto Rico. Nuevamente, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí, gracias por la atención. ¿Por qué el Frente Antielectoral? ¿Por qué no votar? Las ideas principales de las razones para no votar que voy a exponerles se tomaron de una exposición, valga la redundancia, de los beneficios que les resultaba el mantenimiento del coloniaje para los Estados Unidos, la imposición de esas elecciones coloniales en Puerto Rico. Esta exposición, de donde salen estos puntos principales, la hace don Juan Antonio Correer en su obra La Patria Radical. La exposición es tan buena que acordamos como Frente Antielectoral que sería la guía para esta parte de la introducción al conversatorio. Primero, ¿por qué no votar? ¿Por qué el Frente Antielectoral? Para repudiar la invasión militar de los Estados Unidos a Puerto Rico en 1898. Aquí a Puerto Rico nos invadió el ejército en ese momento más poderoso del mundo. Una invasión militar que tiraron cañonazos en San Juan, cañonazos en Guánica, entraron tropas militares, lucharon contra los puertos, contra los Tignaos, lucharon en Aybonito, lucharon en distintos puntos de la isla, porque lo que se sucedió en Puerto Rico y lo que se sucede, porque algo cuando se perpetra, tratando de usar una palabra que vaya acorde con lo nefasto que fue, cuando se sucede, cuando se perpetra, nunca se elimina hasta tanto no se revierta. Aquí cuando asesinan a una persona, la hayan asesinado hace 30 minutos, la hayan asesinado hace 50 años, un asesinato, nunca se le va la cara de lo que sucedió. Pues aquí hubo una invasión militar. Ahora mismo cualquiera puede darse cuenta de que cuando miran a las noticias, se habla fuera de las razones, fuera de cualquier raciocinio, los medios principales de comunicación de lo que hablan es de que Rusia invadió Ucrania. No estamos poniéndole matices, nadie está evaluando la situación de lo que está pasando, pero lo que se proyecta es que Rusia invadió militarmente Ucrania y esa invasión es un crimen contra la humanidad. Aquí contra nosotros los puertorriqueños se cometió un crimen, se comete un crimen y se sostiene un crimen que es la invasión. Para repudiar la invasión que se hizo por fuerza militar y que proclamaron que el territorio nacional era de ellos y que aplastarían, con la palabra aplastar,
que aplastarían a quienes se lo opusieran. Esto lo tienen que leer en la proclama del general Miles, que fue el más alto mando del ejército yanqui encargado de esa invasión a Puerto Rico. Eso fue lo que ellos vinieron a decir. Las elecciones las impuso el Congreso de los Estados Unidos luego de 1900 para dar la más pronta noticia de que después de la invasión criminal militar, los puertorriqueños ya estábamos teniendo una forma de autogobierno. La invasión militar, ellos mismos quisieron lavarle la cara lo antes posible porque desde ahí ya ellos sabían que cometían un crimen. Y ese ha sido el modus operandi del ejército de Estados Unidos y de las invasiones imperiales en todo el mundo. Segundo, ¿por qué no votar? ¿Por qué el Frente Antielectoral? Para reafirmar el derecho y convicción de ser ciudadano de mi país, de Boriquén, Puerto Rico, no del colonizador. No votar para no tener que decir que no se es ciudadano puertorriqueño cada vez que se va a la urna, porque eso es lo que se hace. Para ir a votar se tiene que reafirmar y afirmar y reafirmar ser ciudadano estadounidense. Esto lo exige la Comisión Estatal de Elecciones para inscribirse, afirmar ser ciudadano estadounidense. Por lo que en el curso de poder votar en las elecciones coloniales, puertorriqueños ratifican que quieren ser estadounidenses, que aceptan la invasión, colonización y yanquización, porque se vota como yanqui, se vota como estadounidense. Aquí ningún puertorriqueño, luego de una invasión militar, puede decirse puertorriqueño cuando va a las elecciones, porque lo primero que hace al inscribirse es decir que se es ciudadano estadounidense. Y Correger nos advierte cómo esto también sirve para obligar y o hacerle la encejona a quienes quieran retar ese poder y dominio estadounidense sobre Puerto Rico, porque para esas personas que se eligen en esas elecciones coloniales poder asumir su cargo, ellos tienen que jurarle lealtad a esa bandera y esa constitución de los Estados Unidos. O sea que por ahí mismo se pueden ir por perjurio, por traición a la patria, por 15 cosas, cualquiera de los electos que trate tantito, poquito de retar esa autoridad de la invasión y la colonización militar de Puerto Rico. Número 3, ¿por qué el Frente Antielectoral y por qué no votar? Para no ratificar la aceptación del coloniaje y la subordinación al yanqui, que no es lo mismo que la invasión, que ya fue invadirnos y el que invade se puede ir, no se fueron, que no es lo mismo que decir soy ciudadano de mi país con una ciudadanía que ellos imponen también, sino que se ratifica aceptar el coloniaje y se hace cada 4 años. Cuando se votan unas elecciones ordenadas por el Congreso yanqui y para votar por una administración colonial, se está diciendo, quiero a X administrador de la colonia, quiero que la colonia, que el crimen lo administre tal persona. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Dónde cabe eso? En la colonia yanqui. Número 4, ¿por qué el Frente Antielectoral y por qué no votar? Para no ratificar también la administración colonial, la colonia por consentimiento, porque se vota por la forma en que se administra el reducto de poder administrativo de la colonia que es de los yanquis. El ELA es la colonia de los yanquis, el ELA no es Puerto Rico, el ELA es la colonia de los yanquis y cuando se vota por quién va a administrar la colonia. Y se vota dando el consentimiento a la colonización, según ellos quieran dejarnos hacer. Y los ejemplos de esto son bien fáciles. En la ley promesa, ellos querían quitar el poder, el poquito reducto de poder económico que existía en la colonia, imponen una junta y ellos envían un borrador por adelantado de lo que quieren que sea el presupuesto que se apruebe o no en la colonia. Y pueden rechazar cualquier ley que crean que va contra su intención para el presupuesto de la administración colonial. Si ellos lo que quieren es esto para la administración colonial y cualquier legislador, cualquiera de estas personas electas, viene y trata de moverse a hacer una ley que vaya contra ese interés que tienen ellos y el deseo de ellos de la economía de Puerto Rico, ellos le eliminan la ley y ya esa ley se elimina, no tienen que hacer más nada. Otro ejemplo de cómo el Congreso es el que obliga a ratificar esa administración colonial
y por cómo se administra ese poquito reducto que dejan. La afectación de los campos de radiofrecuencia de las telecomunicaciones en la salud de la gente. A pesar que hay múltiples estudios por organizaciones y médicos especialistas en el campo de las ondas, sean ondas electromagnéticas, sean ionizantes o no, causan múltiples enfermedades a gran exposición. Y en los animales también. Y por una ley del Congreso yanqui, las puertorriqueñas y puertorriqueños no podemos demandarlos por daños a la salud, deformaciones en el ADN que causan y o de nuestros hijos también, el ADN de nuestros hijos, por los daños a la producción de nuestra alimentación al matar las abejas, porque tienen el efecto de sobrecalentarlas y matarlas, por la infertilidad masculina, entre otros efectos. Porque eso solo se puede atender por una agencia federal que designó el Congreso yanqui, que eran los que podían ver eso, la FCC, que para colmo han salido montones de reportajes de corrupción por influencias de esas grandes compañías de comunicaciones, y que la última regulación que pusieron fue en el 1994, cuando no existía wifi, cuando no existían los celulares. Yo me acuerdo que en el 90 y pico, a principios de los 90, los celulares los cobraban a chavito el segundo, que se hablara, a chavito el segundo, y ya. No se puede reclamar nada contra eso porque el Congreso yanqui dijo no, a los puertorriqueños de lo que les quedaba de colonia tampoco, les voy a quitar esto, ustedes no pueden meterse con esto. O sea, que cada vez el reducto de poder por el que se vota es menor y lo que hacemos es ratificar esa administración colonial cada vez más pelele y con menos poderes. Esa administración colonial, la colonia por consentimiento, la que nos hace esto que estamos sufriendo ahora, se ratifica cada 4 años cuando se va a votar en una elección colonial por quien administre lo poquito que ellos dejen que siempre es administrar el coloniaje criminal. Es como votar por quién tiene por quién va a tener el control que no está conectado a la consola del videojuego. Ahí votamos por el control, por el que no tiene nada y no puede hacer nada. Toma, aquí tiene un juguetito de cartón y con eso tú juegas allá, mientras los yanquis son los que deciden qué es lo que pasa con lo que importa de verdad a nosotros puertorriqueños. Quinta razón para el frente antielectoral de por qué no votar: para no hacer un ejercicio inútil y que nada logra contra la condición colonial. Al votar por la forma de administración colonial, sin que legalmente pueda entrar al ruedo electorero la cuestión política colonial en sí, sin que el Congreso yanqui lo acepte, se mantiene fuera de la discusión la dominación colonial yanqui sobre nuestro país. Ha habido múltiples referéndums sobre estatus, y si el Congreso yanqui no los valida, de nada sirven. Es decir, el andamiaje electorero colonial mantiene a salvo y fuera de la discusión el problema colonial, porque se vota por quien administra el reducto de poder en la colonia que quieran los yanquis que sea para, entre comillas, el pueblo de Puerto Rico, esa corporación que ellos crearon. Mira, si se repudia la invasión, si se repudia el sometimiento al coloniaje, si se repudia la imposición de una administración colonial títere, que es la raíz de todos los males, la condición colonial, no vale la pena ir a votar. Solo para decir quién administra la colonia, no se debe votar porque nada logra contra el crimen colonial de fondo, que es el que nos tiene en la situación en la que estamos actualmente. Sexta razón de por qué los puertorriqueños no debemos ir a votar. O sea, la sexta razón para el frente antielectoral, para que los puertorriqueños no podamos ponernos de acuerdo en cómo resolver nuestro problema colonial que está llevándose hasta la sangre de este país, para salirnos de la trampa del divide y vencerás imperialista y para reconocer que tenemos que enfrentar ese problema colonial. Mantienen al pueblo dividido y fraccionado sobre el problema de fondo. Nuevamente, su lema es divide y vencerá. Y esta se subdivide en dos consecuencias nefastas para nosotros y beneficiosas para los colonizadores y mantener la colonización. Por un lado, pone al boricua a luchar entre sí por la administración de la colonia. Yo soy azul, yo soy amarillo, yo soy verde, yo soy rojo, yo soy gris. Sin que podamos ponernos de acuerdo y unirnos contra el problema colonial de fondo, que ese es el problema que arrastra y es lastre de los problemas sociales, económicos, alimenticios que tenemos. Y por el otro lado, al fraccionar en más de 3 las opciones ideológicas sobre el estatus, nunca se obtiene mayoría para ninguna.
Nunca va a haber una mayoría, porque tú tienes una mayoría cuando tú confrontas una idea contra la otra. Somos una colonia, la colonia no puede ser porque es un crimen reconocido internacionalmente, eso no cabe duda. Entonces, ¿qué hay? Tenemos independencia o lo otro, la culminación de la colonia, que ni siquiera el yanqui nos lo ha ofrecido y no la va a ofrecer, pero sería la única otra opción si nosotros queremos resolver nuestro problema colonial de fondo, acabar con el colonialismo. No vamos a tener forma de hacerlo mientras estemos en unas elecciones coloniales que siempre pone 3, 4, 5, 10, puede poner opciones diferentes para los problemas del país. Nunca vamos a hacer una mayoría, a pesar que nosotros somos la mayoría en este país y los que imponen las elecciones no viven aquí y les importa poco lo que nos pasa a los puertorriqueños. Quieren las aulas, no los pajaritos. Séptima razón para el Frente Antielectoral para no votar, para que no se nos vacíe como válvula de escape el coraje y las energías anímicas boricuas para luchar en la batalla radical contra el coloniaje, gastándolas cada 4 años en una feroz campaña eleccionaria y unas elecciones donde engañados depositan muchos puertorriqueños sus esperanzas de cambio. Muchos compatriotas se gastan ahí, ganando los yanquis que toda la pugnicidad imaginativa de nuestro pueblo, que tiene causa real y clara, se ha descargado en el vacío y no contra el abuso colonial, porque tenemos que agitar y promover en todos lados y en todo palique que podamos que el crimen colonial, causa de muchas de las carencias y desgracias que sufrimos como país, lo tenemos que acabar nosotros, los y las boricuas, y que nunca va a ser con los medios que provee el colonizador, como lo son las elecciones coloniales, porque la lucha está en la calle y porque somos los puertorriqueños los únicos, porque solo el pueblo salva al pueblo. Solo nosotros con la lucha en la calle vamos a poder vivir una vida digna como puertorriqueños en ese concurso de pueblos del mundo. Esas son las razones de por qué el Frente Antielectoral y por qué no votar. Muchas gracias. Continuamos con el tema de la actualidad del Frente Antielectoral a cargo de Luis Rogelio Torres, maestro de historia, que al igual que José Torres y Jesús Morales ha sido portavoz del Frente. Sí, gracias. Bueno, saludos a todos aquí, a los compañeros. Primero que todo, agradecimiento aquí al compañero Gerardo, ofreciendo el hogar para esta actividad, a todos los compañeros que vienen de diferentes partes de la isla, que se dan la tarea de estar aquí. Bien agradecido a presencia aquí, compañeros del Partido Nacionalista, entre otros. La parte mía es las razones, ¿verdad?, de la relevancia que tiene el Frente Antielectoral hoy día, en la actualidad. Pues cuando hemos analizado ya la historia del movimiento independentista, pues vemos cómo ese movimiento estaba constituido de unas posturas o unas posiciones mucho más radicales que con el pasar del tiempo se fueron diluyendo en posiciones más ambivalentes, más liberales, reformistas, y donde todos están ahora atascados en la lucha electoral, ¿verdad? Haciendo concesiones y bajando cada vez el discurso y teniendo el temor de ir hacia el pueblo y hablarle al pueblo con honestidad y principio, no con el miedo de que somos independentistas, somos socialistas o comunistas. Hemos caído ya en subestimando al pueblo. Y eso ha sido un error que ha cometido históricamente la izquierda por estas tendencias reformistas. Pero voy ahora brevemente a lo que son las razones de por qué esa relevancia. En esto prácticamente ya casi 4 años que lleva este Frente Antielectoral, me he sentido orgulloso de ser parte y honrado de no solo estar con unos compañeros que ya tienen una trayectoria de lucha encomiable, sino el hecho de que hemos podido atacar unos problemas y unos males
que aquejan a nuestros pueblos y atarlo al discurso revolucionario de la lucha antielectoral, la lucha independentista y la lucha por un sistema más justo y equitativo del socialismo y ese comunismo que aspiramos. Ahora, hemos podido atacar eso en muchas actividades, ya sea en actividades contra Luma, en actividades ambientales, en actividades estudiantiles, en diferentes frentes. Y ese ha sido uno de los aciertos que ha tenido el Frente Antielectoral en estos últimos 4 años, que no se ha quedado estancado hablándonos a nosotros mismos. La razón es atacar esos problemas e inmiscuirse en esas luchas que están afectando a nuestro pueblo e ir uniéndolo al discurso revolucionario. ¿Okay? Muchas veces la izquierda, en las organizaciones de izquierda, ha caído en el error de aislarse y no adentrarse en esos problemas económicos, sociales, políticos que la gente siente. Entonces nos quedamos hablándonos a nosotros mismos. ¿Y qué manera mejor de ejemplificar estas luchas que ir allí y no hacer lo que muchos de estas organizaciones reformistas hacen? Acallarse por miedo y temor y nuevamente por subestimar a la gente y no hablarle de que muchos de estos problemas ambientales, económicos y sociales vienen de una raíz. Y esa raíz es la raíz colonial capitalista. Capitalista, no solamente colonial, porque el colonial es una manifestación del capitalismo. Entonces, nosotros vivimos esa problemática, esas dos problemáticas, esas dos enfermedades, ya por ya 527 años, si contamos el colonial, los 400 de España. Ahora, y en eso nos sentimos, nos enorgullecemos de que por primera vez el FAE está dando unos pasos lentos pero firmes en esa vía. Tenemos que ir adentrándonos en esa lucha, no hay de otra, si no vamos a quedarnos obsoletos y queremos traer precisamente a la juventud en ese aspecto, pero a la juventud dándole una formación política y revolucionaria e ideológica basada en los postulados de Betance, de Albizu y de Correger. Y Correger que ha hecho ese análisis dialéctico, marxista de las cosas, de clase, no solo nacional, de clase. Pero ahora eso era un preludio que quería decir, pero ahora voy a las razones. Son 6 razones, que pueden hacer mucho más, pero yo creo que estas son las pertinentes mencionar, ¿verdad? Por lo menos al momento. Ahora mismo no hay muchas organizaciones, no las hay, cada vez son menos y serán menos, ¿verdad? Organizaciones actualmente en la izquierda independentista que ataque y que se enfoque en la problemática electoral colonial, ya sea por el electoralismo, la ambivalencia, el oportunismo, el liberalismo y sobre todo el temor. Y se han caído en la trampa de la famosa unidad en el vacío. Y nosotros como Frente Antielectoral hemos sido bien categóricos y bien contundentes en que no podemos caer en ese tipo de dinámicas. No tenemos ningún tipo de alianza con organizaciones que defiendan eso. ¿Okay? Nosotros sí podemos compartir en un frente de lucha muchos de estos problemas que nos aquejan, pero sin ceder en nuestros principios y siempre denunciando que muchas de estas organizaciones son parte del problema reformista. Un problema que es cada vez más asqueante y patético y sigue sumando al puertorriqueño en la confusión, en la demagogia. Y no solo en la demagogia, sigue enajenando al pueblo y da falsas expectativas y esperanzas. Y podemos verlo y hay que decirlo por nombre y apellido. Victoria Ciudadana y el mismo Partido Independentista Puertorriqueño. No tenemos miedo en decirlo. Y por eso, históricamente nos han visto como el cuco. Estos son los disociadores. No, estos son los que van en contra de la unidad. No, hay que romper con eso. Como lo hizo Correjero en un momento dado con la Liga Socialista, como lo hizo Albizu Campos en el histórico Partido Nacionalista en ese momento, y Betance, cuando él nos dijo la famosa consigna, el Lares, ¿no, verdad?
que hemos desarrollado no se peleó, no se votó, se peleó, ¿verdad? Y por ahí es que nos vamos. Ese es el camino, ese es nuestro derrotero. Otra razón es que la campaña antielectoral con las posiciones revolucionarias, estamos presentando una campaña antielectoral con las posiciones revolucionarias, independentistas y socialistas. Y eso representa un ataque directo y frontal al sostén del colonialismo mediante las elecciones. Y expone y deja al desnudo nuevamente a muchas de las organizaciones de izquierda que no se atreven a hacerlo, por esa falsa creencia de que no, es mejor unir, es mejor la cantidad que la calidad. Y nosotros no hemos buscado por mucho tiempo las cantidades, lo que hemos buscado es la calidad. Y puede que seamos un grupo, ¿verdad? No seamos muchos, ¿verdad? 2 o 3 gatos, pero con mucho orgullo estos 2 o 3 gatos hemos podido realizar diferentes actividades y organizaciones con la frente en alto. E históricamente siempre han sido las minorías las que promueven y hacen los cambios reales. No son las mayorías. Las mayorías van adentrándose en un proceso de cambio, ¿verdad? Que se va constituyendo y formando, pero siempre es una vanguardia, ¿eh? Ahora, pero una vanguardia no desde este aspecto elitista y clasista, una vanguardia que se entrelaza con las luchas del pueblo. Va atado porque nosotros aprendemos del pueblo, aprendemos en la calle del pueblo y es un entrelace entre ambas. Por tanto, el otro punto es, la otra razón es que damos paso a la formación radical y revolucionaria del pueblo. Ese disgusto electoral que ahora mismo se está dando en el pueblo puertorriqueño, ¿verdad? Esa apatía política o esa postura política, entre comillas, que se le da un categórico como que eso es un posicionamiento, esa apatía, yo no creo en políticos y en partidos. Eso mismo es un posicionamiento político, pero que realmente no está desarrollado, no está formado. Hay un disgusto, pero ese disgusto no sabe por qué, más allá de que está disgustado por las políticas que están tomando, que son status quo coloniales. Pero ese disgusto no se traduce a una fuerza que rete el status quo de las cosas. En este caso, el status colonial de las cosas. Entonces, ahí viene una de las relevancias que tiene el Frente Antielectoral. Ese disgusto, esa apatía que muchos de nuestros compatriotas tienen. Nosotros tenemos la capacidad de transformar ese que no vota, que se fue a la playa ese día. Mira, en vez de irse a la playa, que está bien irse a la playa, pero en vez de irse a la playa, vamos a seguir organizando por qué no estás votando. Porque retamos el nudo colonial de las elecciones, porque retamos la democracia burguesa parlamentaria. ¿Ah? Porque eso es otra cosa que el Frente Antielectoral está denunciando. Y eso siempre nos ha generado mucha ¿verdad? Antipatía entre los compañeros de izquierda. Nosotros también hemos denunciado los procesos democráticos burgueses que se han dado en nuestra patria grande, América Latina, que hemos sabido que siguen muchos de ellos que con muy buenas intenciones, pero uno puede tener las buenas intenciones, pero no hacer los cambios verdaderos, terminan como en golpes de Estado, en más reformas, en engañando al pueblo, y dándole más fuerza a esos fascismos, a esos grupos reaccionarios, a que vuelvan a tomar el poder con más fuerza y con el apoyo imperial, porque no vienen desde las bases, no vienen retando uno de los instrumentos más grandes que ha tenido el capitalismo durante estos últimos siglos, que es la democracia burguesa, que no es otra cosa que es la democracia para los capitalistas. Opción A, capitalismo A. Opción B, capitalismo B. Y opción C, capitalismo C. Nosotros damos un salto más y no solo denunciamos nuestra problemática coyuntural colonial, sino la capitalista también. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de hacerlo. Y esa es una de las relevancias que tiene el Frente Antielectoral. Tiene la capacidad de transformar a ese puertorriqueño en una transformación, esa conciencia, en una conciencia nacional
que ha sido tan aturdida y atacada porque se nos ha negado la educación, y lo digo por la experiencia en el sistema educativo. Una conciencia nacional, política, tener una conciencia política, porque la conciencia política no es el voto mejor, no, es la conciencia política de la situación política en la que vivimos. Entender cuál es la coyuntura, quiénes son los enemigos de clase, quiénes son nuestros enemigos en la patria, ¿verdad? Y una conciencia revolucionaria, como la conciencia que defendía Corregel, en donde entendía esa unión y es una frase y es un contenido que siempre yo lo he aplicado para todos y lo hemos aplicado. Él siempre decía: la lucha por la independencia no solo es un tipo de lucha de clase, es una lucha en su forma nacionalista, pero en su contenido comunista. Y Corregel pudo dar ese salto y llevarlo. Y esas son nuestras enseñanzas que seguimos nosotros, al igual de las que tramó, las que postuló Albizu y Betance, ¿verdad? Que pusieron la semilla. Entonces, el cuarto punto, abrimos paso a luchar por los problemas que aquejan a nuestro pueblo, que eso ya se lo mencioné anteriormente, en ámbitos económicos, sociales, políticos, ambientales, etcétera. Pero, vuelvo y reitero, desde una posición ideológica revolucionaria. ¿Y qué es una posición revolucionaria? Es una posición de cambio de raíz, un cambio fundamental de las cosas. No, a eso es lo que aspiramos, un cambio de las cosas, no un cambio de reforma, que son cambios graduales, pero sin cambiar la situación de las cosas. El reformismo se puede traducir, cambiemos todo para no cambiar nada, pero nosotros queremos cambiarlo verdaderamente, y partimos de esa premisa revolucionaria que va a ir llegando, y no solo y contrarrestando la postura reformista y más que todo partidista que seguimos viendo hoy. Hoy nos hablan de alianzas de partidos como si eso fueran nuevas las cosas. Ya eso se trató en el siglo XIX con la Mogolla, el grupo tripartita, el Partido Liberal, el Partido... Todo eso no es nuevo. Ahora, el reformismo lo disfraza como si fuera algo nuevo y se aprovecha del desconocimiento histórico que este sistema nos ha proveído para presentarlo o proyectarlo como si fuera algo nuevo. Pues no, nosotros contrarrestamos eso y se va alejando al pueblo, va independizando al pueblo de esas instituciones coloniales y de esa confianza en las instituciones coloniales, y va creando una confianza, vamos creando una confianza y empoderando al pueblo de que van alejando al pueblo de eso, y permite radicalizar al pueblo en las luchas, tener más confianza de que nosotros podemos hacer esos cambios y resolver nuestros problemas de la única forma que siempre la hemos resuelto. Y esa lucha, como siempre nos ha caracterizado nuestra frase, la lucha es en la calle. Y tenemos un innumerable de ejemplos. Mire, desde la lucha Vieques, Culebra, el Arotici en la Universidad de Puerto Rico, las luchas cuando recuperamos parte del la tala del yunque, las minas, la lucha de las minas, cuando venían estas compañías extractivistas a explotarnos y sacarnos recursos a expensas de ese mismo gobierno colonial. Tenemos los ejemplos, además de lo de la lucha clandestina que aquí se llevó, en un momento dado que tenía bien preocupado a los Estados Unidos a nivel internacional. Y podemos seguir, ¿verdad? Con eso. Entonces, vamos conquistando nuevamente esas reivindicaciones y esa confianza en la gente. Y le demostramos que es la lucha en la calle. Emprendemos, y ya estoy finalizando, emprendemos un camino de vanguardia revolucionaria. Un camino que precisamente, como ya se señaló aquí los compañeros, ha sido abandonado ya por mucho tiempo. Y ese es el camino, ¿verdad? Retomamos el camino y el legado de nuestros patriotas Betance, Albizu, Filiberto, Lolita,
Blanca Canal, todo ese camino, ese ejemplo ilustre, lo vamos retomando en la calle organizando actividades y siguiendo, aunque seamos pocos. Aunque la misma izquierda que lo hace nos margina, nos bloquea, no nos promociona. ¿Y por qué? Porque nosotros atacamos esos males que ellos son partícipes y colaboradores con el mismo sistema. Y por último, rescatamos esa vía revolucionaria. Y por último, nos convertimos, como en algún momento lo fue la Liga Socialista y antes de ella el Partido Nacionalista, ¿verdad? En ese momento con Albizu, nos convertimos en ese barómetro y en el pararrayo de esas tendencias que tanto nos están afectando, que es el oportunismo, la ambivalencia, el liberalismo, el revisionismo y el partidismo. Podemos tener la capacidad de empujar a la izquierda a posiciones más revolucionarias que históricamente han ido abandonando. Tenemos esa capacidad de hacerlo. Pero ese trabajo solo se puede lograr con un compromiso de verdad, con una disciplina, siendo parte, organizándose, ya sea miembro como colaborador, pero no en estas posturas que se ha tomado de, no, hay que organizarse, hay que romper con ese miedo. Y es verdad, las organizaciones no ofrecen, acá no vamos a ofrecer más nada, sino que vamos a ofrecer, pues insultos, el cuco, mira, ahí están los del FAE, esos son el diablo, nos va desprecio empezando por la misma izquierda, no por los yanquis, empezando por nuestros compañeros, empezando por ellos. Pero estamos rompiendo los esquemas, estamos cambiando ya e insertando unas posiciones de raíz, que eso es lo que queremos, radical de la raíz. Entonces, y para terminar, eso es lo que podemos ofrecer. Tenemos la capacidad y la recompensa de cambiar nuestro derrotero. Un derrotero que ha sido empañado y ensuciado por todas esas posiciones ya mencionadas. Y trazar un camino honesto, de principio y justo por esa independencia que tanto anhelamos, que se va a lograr, y por un socialismo, un sistema más justo. Porque no queremos tampoco una liberación nacional, una independencia para que venga después a explotarnos el criollo. No. Nosotros atacamos también eso. Y yo creo que eso es lo que, ¿verdad?, nos distingue y seguiremos en ese proceso. Así que gracias por eso.